Hermanos, hoy vamos a estudiar algo que el Señor ha querido que así sea. Y quiero que vayamos a Marcos capítulo 12 en primer lugar. Marcos capítulo 12. Y vamos a leer esta porción, estos versículos del 18 al 27. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resuciten, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Señor, esta es tu palabra, salió de tu boca y queremos en este momento, en completa reverencia, pedirte que seas tú el que por tu Espíritu Santo nos guíes a toda verdad. Esta noche, Señor, quizás en este lugar, solo tú lo sabes, hay personas que han estado confundidas. Sabemos que fuera de aquí, en el mundo, millones de personas están confundidas y no han entendido tu palabra, Señor. Están lejos de la verdad. Necesitamos que tú hoy empieces por nosotros, traigas completa revelación, podamos atesorar esta palabra y ayudar a aquellos que están confundidos, orando por ellos y presentándoles quién es la resurrección y la vida. En el nombre de Jesús, oramos para que esta palabra quede en nosotros, sea afirmada. Y esta noche, Señor, todo espíritu de duda o incredulidad sea desarticulado en el nombre de Jesús. Recibimos la espada de Dios, que es tu palabra. La recibimos y deseamos que sea fortalecida en cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, en tu nombre lo hacemos. Amén. ¿Hay o no hay resurrección? ¿Hay reencarnación o no hay reencarnación? Pues vamos a ver con la palabra qué el Señor nos dice. En Mateo 22, 23, Marcos 12, 18 en adelante y Lucas 20, 27 en adelante, nos narran, cada uno de los evangelistas nos narra este incidente. Dice que se acercaron a Jesús los saduceos, para que todos podamos entender quiénes eran y cada vez sea más claro lo que Dios nos quiere enseñar. Debemos decir quiénes eran en primer lugar. Ellos decían ser la clase sacerdotal de Israel. De ellos eran nombrados los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Y aunque decían ser esa clase sacerdotal, estaban muy, pero muy lejos, sus vidas estaban muy lejos de hacer la voluntad de Dios. Estaban sumamente alejados de la voluntad de Dios. El templo, que era el lugar desde el cual debían ministrar, servir a Dios, lo habían convertido en una cueva de ladrones. El templo estaba lleno de casetas de venta, de mesas que cambiaban monedas. Al templo venían personas de todos los lugares de la tierra, judíos que vivían dispersos, y tenían que cambiar el dinero, no en otros lugares, sino dentro del templo. Habían decidido
que sus vidas estuvieran basadas, sus intereses estuvieran basados en lo que era la política. Eran grandes aliados de Roma. Puesto que eran judíos, era absurdo que fueran aliados de Roma. Así que aunque el pueblo odiaba eso que ellos hacían, ellos seguían imponiendo su voluntad. Habían decidido que sus vidas fueran vidas inclinadas al dinero. Por eso tenían esas tiendas, se llamaban las tiendas de Anás dentro del templo. Y eran personas no solo amantes del dinero, sino amantes del poder y del tráfico de influencias. Habían corrompido lo que era el nombre del sacerdocio y eran conocidos como personas totalmente corrompidas. ¿Qué creían estas personas? Siendo los sacerdotes y sumos sacerdotes de la nación, ¿qué creían? Se entiende que creyeran en Dios. Sin embargo, aunque decían que así era, la mayoría de ellos estaban centrados en creencias que habían degenerado la enseñanza que ellos daban y habían permeado y habían debilitado la fe que ellos decían creer. Ellos creían que el ser humano, las personas, solo tienen esta vida, solo se vive en este mundo, no hay nada espiritual en el ser humano, no hay que ocuparse de nada espiritual. Negaban rotundamente que el ser humano tuviera espíritu, tuviera alma, y decían que cuando una persona moría, hasta allí llegaba su vida. Todo lo que tenía que ver con ángeles, el cielo, la vida eterna, era negada por ellos. Y ocurre, hermanos y amigos, que cuando una persona tiene creencias, sus creencias, su forma de ver la vida va a ser afectada por sus creencias. Si nosotros tenemos creencias erradas, vamos a tener convicciones erradas, vamos a tener modos de vivir errados, nuestros hábitos van a estar errados. A eso que se llama hoy cosmovisión. El cúmulo de creencias nos va a hacer ver la vida de cierta forma. Y vamos a entender o no entender lo que Dios dice basados en esas creencias. Los saduceos, al creer que todo estaba en esta tierra, habían terminado siendo los materialistas de ese tiempo. Todo lo que fuera material, todo lo que se pudiera vivir aquí, todo lo que se pudiera conseguir aquí, ellos lo hacían. Y ese ejemplo lo daban a la nación de Israel. Cristo llamó y le dijo a sus discípulos, tengan cuidado, mucho cuidado con las creencias, las enseñanzas de los saduceos. Y le llamó el Señor a esas enseñanzas levadura. Para que todos estemos en contexto, la levadura corrompe la masa. Así que ese fermento dañino estaba dentro del pueblo de Israel, el pueblo que Dios llamó para que fuera una luz a las naciones, llevara la verdad a las naciones. Había sido torcido totalmente por las creencias de los saduceos. Por lo tanto, como ellos creían que todo estaba aquí, se basaban en una parte de la Biblia, la única que ellos reconocían como verdadera. Ellos entendían que la única parte de la Biblia que podía creerse eran los 5 libros escritos por Moisés. Estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos decían que esos 5 libros eran los 5 libros que Dios había hablado. Por supuesto, al creer de esa manera, todos los otros libros que Dios había dado por medio de los profetas eran descartados por ellos. Y ellos decían que porque solo esos libros eran los que Dios había mandado a escribir, y en esos libros no existía ninguna señal de que hubiera resurrección, ellos no tenían por qué creer en la resurrección. Estas son las personas que se acercan a Jesús. No creen en la vida eterna, no creen en que el alma y el espíritu van a ir a un lugar mientras se espera esa resurrección. Y todas estas cosas marcaron, afirmaron su necesidad de ser gente centrada en la tierra. Como no entendían las escrituras y entendían que tenían una buena historia para desarticular a Jesús, que estaba siempre diciendo que Él era la resurrección y la vida y que había vida después de la muerte, fueron muy confiados y le presentaron esta historia. Como ustedes ven, esa historia es bastante absurda.
tan absurda como las creencias que ellos tenían. Y el Señor los deja que ellos hablaran, y cuando terminaron, entonces, estos son los puntos que quiero que tratemos esta noche. Número 1, el Señor enfocó varios aspectos que son cruciales, que debemos entender, aspectos que van a darnos una manera de ver distinta, basadas en verdades que Dios dijo, no basadas en conclusiones humanas, en presupuestos humanos, en me parece. Eran cosas que Cristo iba a decir basándose en eso. Ahora, lo primero que le enfoca, y esto es lo primero que quiero que veamos, es que Cristo insiste en que su enseñanza, la enseñanza de los saduceos, era un gran error. Lucas, Mateo y Marcos. Voy a leer como dijo el Señor, como cada uno de ellos lo escribe. Mateo 22, 29 dice, Cristo dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis. En Marcos 12, 24, Cristo hace la pregunta y dice, ¿no erráis por esto? Y en Lucas, en Mateo, todavía en Marcos 27, dice, vosotros, cuando termina de decir todo lo que quiere enseñar, dice, vosotros mucho erráis. Ustedes están en un gran error. Cuando una persona está en un gran error, lo que cree y la forma en que vive está errada. Cuando una persona está en un error, está viviendo un engaño. Y al vivir un engaño, está viviendo en la mentira. Así que Cristo les está diciendo, ustedes están viviendo en el error, en el engaño, en la mentira. Una cosa es nosotros oír lo que Cristo dice y otra cosa es aceptarlo. Justamente hay tinieblas porque nosotros elegimos oír a lo que Cristo dice y creerlo porque Él lo dice, o lo que Dios dice y creerlo por lo que Dios dice, o permanecer diciendo que lo que nosotros creemos es exactamente lo que debe ser creído. Millones de personas antes, hoy y después, hasta que Cristo lo decida, cuando Él regrese, estarán viviendo en el engaño y en el error por no hacer caso. Y una de las cosas que mantiene al mundo atado a esta tierra es que entiende que este mundo es todo lo que hay. Que no hay que preocuparse por más nada porque solo esta tierra es suficiente. Así que la gente trabaja para tener, tiene para ser, cree que siendo porque tiene, encuentra valor y propósito en la vida. Y Cristo nos derrumba eso diciéndonos que sí, todo lo que Dios ha declarado nos lleva a que si pensamos de esa manera estamos en mucho error, muy errados. Primera cosa que Cristo enseña, el error es consecuencia de una ignorancia voluntaria. Mateo 22, 29, Cristo dijo, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ustedes han ignorado. ¿Por qué? Porque Dios habló a través de otros profetas y ustedes se niegan a creer. Ustedes han elegido la parte que creen que apoya sus creencias. Por lo tanto, ustedes están en un grave error. Ignorar voluntariamente enseña la Biblia en Romanos capítulo 1 que nos llevará siempre al castigo eterno. Ignorar porque queremos, porque decidimos que no vamos a creer, nos arrastrará siempre a la condenación. Porque Dios nos enseña la verdad para que nosotros la recibamos. Nos dice, ya hice todo para que ustedes tengan vida eterna. Pero si nosotros nos negamos a creer lo que Él ha hecho, lo que Él ha ofrecido, entonces no hay manera de salvación. Los saduceos, y quiero resaltar esto, siendo una clase que tenía acceso a la palabra de Dios, eligió creer algo de la palabra de Dios. En el día de hoy, nosotros vivimos en un tiempo de apostasía, donde muchos cristianos, o que dicen ser cristianos, han decidido elegir qué van a creer de la Biblia. Esto sí, esto no. Esto me parece que es cierto, pero esto no. Y estoy hablando de personas muy famosas porque las conoce mucha gente en la tierra, porque han tenido ministerios muy grandes, porque han tenido iglesias de muchedumbres, pero dice la palabra que si nos apartamos de la verdad, caemos en el error. No hay para Dios un punto neutral.
o tú y yo conocemos la verdad y la seguimos, o tú y yo negamos la verdad. Yo quiero que esto sea algo muy importante, porque personas que han predicado la palabra durante muchos años están diciendo hoy que el infierno no existe, están diciendo que no hay vida eterna, que esto es lo único que hay. Por lo tanto, este mensaje es para nosotros hoy. Para la gente del siglo XXI es este mensaje. Y quiero seguir diciendo, dice allí Cristo, ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Si me niego a creer lo que Dios me da, no tengo ninguna posibilidad de poder llegar a la verdad. Dios es la verdad. Cristo es la verdad. Y el Espíritu Santo es Espíritu de verdad. Si niego lo que ellos quieren hacer por mí, entonces no hay manera de que tú y yo podamos recibir la verdad revelada por Dios. La segunda cosa que Cristo dijo es, Él afirmó que Dios mismo había hablado de la resurrección en el texto que ellos decían que no decía nada. Mateo capítulo 22, 31, Cristo dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿a quién le estaba el Señor hablando en ese momento? A los saduceos que decían que no había. Él dice, en relación con esto que ustedes no creen, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por quién? Por Dios. Lo quiero resaltar. Le dice a ellos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, versículo 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y Cristo está diciendo, hay un testimonio escrito. Dios lo dejó, porque si Cristo dice, no habéis leído, y lo que se lee es lo que está escrito. ¿Estamos de acuerdo todos? Así que Cristo dice, hay un testimonio escrito. Y ese testimonio escrito dice, ha salido de la boca de Dios. Vuelvo al versículo, lo que os fue dicho por Dios. Es de la boca de Dios, es Dios la fuente que está diciendo esto. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y Dios está hablando en presente. Y está hablando de personas que ya no vivían, que habían muerto hacía mucho tiempo cuando habló con Moisés. Es a Moisés que Dios le dice esto. Y esas personas que Dios menciona, Abraham, Isaac y Jacob, habían muerto hacía mucho tiempo. Pero Dios dice, yo soy el Dios de ellos. Y dice además, escuche bien, yo soy el Dios de cada uno. Y cada vez que menciona el nombre, dice Dios, yo soy el Dios de. El Dios de. No dijo yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dijo yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Hermanos, amigos, ¿sabe lo que Cristo está diciendo? Estas personas conocieron al Dios real cuando estaban vivos, cada uno de ellos, y tomó la decisión de creerle a Dios. Cada uno tomó la decisión de aceptar a Dios como el único Dios verdadero. Cada uno de ellos tuvo una relación personal con Dios. No está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, y como era el Dios de Abraham, entonces su hijo que había oído me tomó por Dios. Y como era Jacob el nieto, me tomó por Dios. No, hermanos, Dios, de la boca de Dios salió, que cada uno de ellos le creyó. Cada uno de ellos lo aceptó y cada uno de ellos tuvo una relación personal con Dios. Yo no sé si eso te reporta un beneficio inmediato. El saber que Dios da testimonio de que las personas que le han creído, aun cuando han muerto mucho tiempo antes, sigue Él siendo su Dios. Cristo dijo, de la boca de Dios salió esto. Y entonces, cuarto aspecto, Cristo dice, ¿en qué momento eso ocurrió? Y dice Marcos 12, 26, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza? Diciendo, yo soy el Dios de
y repite la frase. Cristo le habla a los saduceos y le habla de algo que escribió Moisés en Éxodo, capítulo 3. A esos que habían leído tanto la Biblia, esa parte de la Biblia, y que tanto habían estudiado para decir, en ningún sitio Dios dice que hay resurrección, el Dios que se hizo carne, el verbo hecho carne, les dice ese día, Dios lo dijo, y Moisés lo escribió en el pasaje de la zarza. Y yo quiero que usted y yo veamos lo que esto quiere decir. Cristo está diciendo que lo que está escrito en la palabra de Dios, en las Escrituras, tiene valor eterno. Porque es historia real que Dios entra a la historia del mundo, toca en ese momento a las personas que Él quiere, para que ese testimonio quede escrito y sea testimonio que dé constancia a través de los siglos de que Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Usted todavía no lo entendió, pero yo se lo voy a decir de nuevo. Si hay algo que tiene que alegrar la vida de uno que cree en el Señor, es saber que la promesa de que Él nos da vida a los que creemos en Él, fue para Abraham, para Isaac, para Jacob, para todos los que luego le creyeron, y para ti y para mí, si la hemos recibido. Esa es la garantía de que tú y yo, cuando esta vida física, existencia física termine, no hemos terminado. No, pero ustedes son unos cristianos bien calurosos, fervientes. Yo estoy hablando de vida eterna. Yo estoy hablando de no tener condenación eterna. Yo estoy hablando que aunque tú y yo muramos y nos entierren y volvamos al polvo, porque tenemos al Señor, Él ha declarado que es Dios de vivos y no Dios de muertos. En la presencia de Dios no hay muertos, hay vivos. ¿Y cómo es eso? Aquí dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y un día el Señor, antes de esto, abre una cortina. Y en Lucas 16 dice que el Señor hizo una parábola. Dijo, mientras estaban en la tierra dos seres humanos, uno de ellos pasó tantas necesidades, se enfermó. El otro que lo veía porque estaba a la puerta de él era una persona muy pudiente que nunca se interesó en él. Murió el pobrecito muy enfermo y escuche bien, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Dónde está Abraham? No lo oyeron. ¿Dónde está Abraham? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el Dios de Abraham. Abraham está conmigo Isaac y está conmigo Jacob, porque me creyeron. Entonces el Señor dice, y este hombre fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el otro murió y fue sepultado. Y de repente en la eternidad mira hacia un lugar y dice, y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Así que esta parábola del Señor reafirma que los que mueren van a ir a dos lugares diferentes. Vuelvo al pasaje, a los pasajes que estamos estudiando. Y cuando Cristo le dice allá, cuando Cristo se refiere a lo que pasó con Moisés, allá en el Éxodo capítulo 2, Cristo está diciendo, ese día, ese hombre que había quedado atrapado en una región muy distinta a la que en la que él se crió, Moisés, y que pensaba que su vida ya terminaba cuidando ovejas, Dios lo llamó ese día para que él fuera a libertar a su pueblo. Ese día Dios se le mostró a Moisés como el Dios santo, porque cuando Moisés, por curiosidad, al ver que la zarza no se quemaba,
se acercó a esa mata seca, que el fuego tenía que consumirla por física, dice que él oyó una voz que le dijo, que salía de la zarza: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Dios empezó a mostrarse a Moisés como un Dios santo. ¿Por qué estamos haciendo esta referencia? Porque Cristo se lo está diciendo a los saduceos, que no tenían temor reverente y habían tomado el ministerio como algo para lucrarse. Habían corrompido su servicio a Dios. Es a esos hombres que Cristo les habla en ese momento, haciéndole referencia de ese pasaje tan hermoso que hablaba del día en que Dios se reveló a Moisés. ¿Qué es lo próximo que Cristo les dice? Dios es Dios personal. Dios no es Dios que porque tú recibas a Cristo toda tu familia es salva. Hay una promesa. Pero a menos que cada uno lo reciba, no recibe vida eterna. Dios es Dios personal y establece vínculos personales con nosotros. Dios quiere tener comunión con nosotros porque así nos creó. Él visitaba a Adán y Eva en el huerto. Dios ha querido siempre hablarnos. Dios siempre ha querido mostrarse a nosotros. Pero tiene que establecerse un vínculo, una comunión, un deseo de estar con Dios. ¿Cuánta gente vive triste, desesperada, hambrienta de calor? ¿Cuánta gente vive agotándose en la soledad? Porque no ha entendido que Dios quiere llenar todo espacio de nuestra vida. Que Dios quiere tener una comunión real con nosotros. Cristo le siguió diciendo, Lucas 20:35, aquí es donde Cristo amplía la enseñanza. Aquí es donde Cristo amplía. Recuerden siempre que Cristo vino a ampliar las Escrituras, a darle el verdadero sentido a las Escrituras. Y entonces en Lucas 20:25 dice, escuche bien, los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Y Cristo dice, sí, hay una vida que está más allá de la muerte, que está más allá de lo que se vive aquí. Pero yo quiero que ustedes oigan la palabra, dice, los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, aquella vida eterna. ¿Quiénes son los tenidos por dignos? ¿A quiénes Cristo les está hablando? A esos saduceos incrédulos, profanos. Cristo nunca deja de enseñarnos, aunque nosotros nos neguemos a aprender. Él sigue hablando y esto es misericordia y lo muestra aquí. Él no solo les dijo, ustedes están equivocados, muy equivocados, y le dio la espalda y se fue. Él se quedó ahí hablando, se quedó explicando, porque la esperanza de Dios es que siempre haya alguien que al oír de su amor quiera decirle sí. Y el Señor que dijo, ¿quiénes son los tenidos por dignos? Yo necesito que por favor esta noche usted venga conmigo. Apocalipsis 3:4. Apocalipsis 3:4. Y dice así, quien habla es Cristo. A Juan, el evangelista, y le dice, pero tienes unos pocos, otra vez leo, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Está Cristo hablándole a una iglesia que estaba en la ciudad de Sardis, y le dice, ahí tienes unos pocos. Así que está hablando de que había un número mayor, pero solo unos pocos tenían esta condición. ¿Cuál es la condición? Se no han manchado sus vestiduras. Y esos andarán conmigo vestidos de blanco. Y la razón es porque son dignos. ¿Por qué son dignos? Porque no han manchado sus vestiduras. Pero quiero que vaya conmigo ahora a Apocalipsis capítulo 7, versículos 14 y 36, y esto es lo que pasa. Hay una visión en el cielo. Y Juan el apóstol es el que está mirando la visión. Y el Señor le enseña a una multitud, dice, que nadie podía contar. Era tan grande que nadie podía contar.
Y esas personas estaban delante del trono del Señor y del Cordero, vestidos de blanco, fino, resplandeciente. Y estaban cantándole al Señor. Y uno de los ancianos, hay 24 ancianos en el cielo, uno de los ancianos le dice a Juan, Juan, ¿quiénes son esos y de dónde han venido? Juan le dice, no lo sé, Señor. Y entonces él le dice, mira, esos son los que han venido de la gran tribulación. Han sido sacados para que no experimenten esa tribulación. Eso es lo que quiere decir. Oiga bien. La iglesia, de paso lo digo, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Seremos sacados. Ese es el premio que el Señor dará a aquellos que le son fieles hasta el momento en que Él venga. Cierro el paréntesis y sigo diciendo. Y esos que un día recibieron a Cristo y en el Espíritu fueron lavados, cambiados, y el acta que les era contraria fue cortada, la sangre de Cristo los lavó, espiritualmente hablando, reciben vestiduras blancas delante de Dios. Quiero que usted lo sepa esta noche, si no lo sabía, hermano, hermana. El día que tú recibiste a Cristo, recibiste una vestidura blanca. Representa que tu vida fue lavada con la sangre de Cristo. ¿Qué espera el Señor? Que caminando en el camino, tantas veces caemos, tan pronto caemos, vayamos a su presencia y le pidamos al Señor la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Y abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que ora al Padre, le dice, mírame a mí en la cruz, ten misericordia de él, yo pagué por sus pecados. Y el Padre extiende su cetro de justicia una vez más. ¿Por qué, hermanos? Porque vio un corazón que se acercó a Dios, un corazón que le gimió, un corazón que aprecia la salvación y le dice al Señor, yo no quiero vivir en pecado, yo quiero vivir en santidad. Y el Padre que conoce el corazón dice, está perdonado. Esa persona ha vuelto a lavar sus vestiduras en la sangre de Cristo. ¿Me está siguiendo? Y entonces está la visión. Ahora vamos a la visión. Dice, ¿quiénes son esos? Son los que han salido. El Señor les permite estar aquí conmigo. Yo los he traído a mí. Y dice, escuche bien, versículo 14. Estos son los que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Versículo 36, esos tienen vida eterna. ¿Quiénes disfrutan de la vida eterna? ¿Qué le dijo Cristo a los saduceos? Los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo son los que mantienen sus vestiduras blancas. Hermanos, no se oyó, y esto es tan importante que yo necesito que todo el mundo lo oiga. ¿Quiénes son los dignos? No fue que Cristo dijo, este me cae bien, este no me cae bien, este sí es digno, este no es aquel, este me gusta, este no me gusta. E hizo una población de dignos por sus propias obras, las de ellos. No, es la sangre de Cristo que nos dignifica, nos hace dignos delante de Dios. Pero Él quiere que aquellos que hemos recibido esa bendición, en plan, continuamente, cada vez que pegamos, vayamos para que la sangre de Cristo emblanquezca nuestras vestiduras. ¿Se entiende, hermanos? Entonces el Señor le dijo, esos tienen vida eterna. Porque ya no, voy a Lucas 20, ya no pueden más morir. Ya no pueden más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Escuche qué cosa tan preciosa. Murieron, recibieron vida eterna, ya no mueren más. Usted no vuelve a la tierra y nace otra vez. Usted no vuelve una y otra vez para que entonces, conforme a sus esfuerzos, usted reencarne y reencarne y reencarne. Y después de la 30ª reencarnación, entonces usted reciba el poder tener vida eterna. No, dice Cristo. Y voy a la palabra rápidamente. Hebreos capítulo 9. Apréndase este versículo. Esto hace la diferencia. Hebreos 9, versículo 26, 27 dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio,
Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Por lo tanto, aquellos que han recibido vestiduras blancas, que ya no pueden morir más, dice el Señor, al entrar a la presencia, al reino de Dios, esos que son dignos porque han andado con el Señor en la tierra, dice, ya no pueden morir. Por eso dice, son como los ángeles de Dios. Y son así porque han recibido en la tierra, al creer en Jesucristo, este derecho. Amigo, amiga, que esta noche estás aquí, yo quiero presentarte esta verdad. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre. No a los que creen en ellos mismos, no a los que creen en otros maestros, sino a los que creen en su nombre. ¿De qué nombre está hablando? Del nombre de Jesús. A los que creen en su nombre, Dios les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Tú has recibido la potestad, te fue entregado de parte del Padre por el sacrificio de Cristo, que tú seas hijo o hija de Dios. Al ser hijo de Dios, te corresponde, mientras nuestras vestiduras se mantengan emblanqueciéndose, mientras nuestras vidas se estén caminando hacia el deseo de Dios, nos corresponde el estar un día en su presencia. Porque el que es de Dios va a vivir con el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Esa es la promesa. Ahora, hermanos, ante una promesa tan grande y ante un favor tan grande, inmerecido, la salvación, el Señor está esperando que nosotros respondamos adecuadamente. Y el que cree que aunque muera resucitará, promesa de Cristo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Perdónenme lo que voy a decir a los que se puedan sentir mal, pero lo tengo que decir. Cristo dijo, el que cree en mí, el que cree, primera persona, en mí, mi nombre, yo, Jesús. No Buda. No Mahoma. El que cree en mí, que morí, que vine del cielo, que di mi vida, que derramé mi sangre para que el castigo de Dios no caiga sobre ti. El que cree en mí, ese tiene vida eterna y no verá condenación, sino que ha ido a vida eterna. Esa es la promesa. Eso es lo que Dios nos ofrece. Por tanto, hermanos, Cristo dijo, Dios es Dios de los que creen de manera personal y les garantiza vida eterna. Escucha, hermanos, no hay más vida. Y eso está establecido que acabamos de leer, con esto termino. ¿Sabe cuándo ocurrió? Génesis capítulo 3. Cuando Dios le dijo al hombre, polvo eres, al polvo volverás. Ese es el castigo físico. Polvo eres y al polvo volverás. La muerte está decretada para todos. Y si Cristo no viene antes de que nosotros, de que Él nos llame a su presencia, tú y yo vamos a pasar por la experiencia de la muerte. De la muerte física. Lo que Cristo vino a hacer es que aquel que le crea, aunque físicamente muera, no tiene por qué ir al lugar de sufrimiento, sino a su presencia. Y como Cristo le dijo a Marta camino al sepulcro, cuando ella desesperada, afligida, lloraba porque entendía que Cristo al no haber llegado a tiempo, ya su hermano tenía 4 días, Cristo le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Para quiénes
¿Para quiénes? Es la resurrección y la vida. Yo lo quiero oír. Los que creen en quién. A quienes Dios le dice, yo soy tu Dios. A los que han creído en su Hijo. Este es el tiempo de afirmar nuestra fe y de revisar nuestras convicciones. Hermano, no dude que Cristo dijo que Él te da resurrección y vida. Y empezó haciéndolo espiritualmente, sacando tu vida de las tinieblas, sacando nuestras vidas del pozo de muerte, nos dio vida eterna en Él. La resurrección es la parte gráfica de la salvación. Pero ya Él lo hizo contigo, si lo has recibido. Ahora, si tú tienes vida eterna, el Señor nos dice, mantente limpio. Mantente con las vestiduras limpias para que puedas llegar a ser digno de andar conmigo. Andaremos delante del Padre. Cristo nos va a decir, dijo, voy a confesar el nombre de ustedes delante del Padre. El Padre sabe quiénes somos, pero ese va a ser un momento muy especial porque el Señor va a decir, este es César. Este es Sergio. Él va a mencionar por nombres, Él confesará delante del Padre y de millones de ángeles que somos sus hijos. Esa parte no te la pierdas. Y andaremos con Él identificados en el cielo y cuando Él regrese a la tierra, dice la Biblia, reinaremos con Él durante esos 1000 años. Yo no sé a qué embajada, a qué país el Señor te va a mandar, qué tareas te va a poner a hacer. Pero yo siempre les daba la historia de que yo cuando estaba chiquita hubiera querido que mi papá fuera embajador para visitar muchos países. Y un día el Señor me dijo, tú vas a visitar muchos países, porque ustedes son embajadores míos en la tierra. Esa es la embajada a la cual Cristo quiere que tú y yo vivamos y tengamos, ser representantes de su reino. Esta noche, para los que conocemos al Señor, revisa si tu vestidura está siendo emblanquecida. Y si no conoces al Señor, yo te presento a Cristo. Mi honor, mi privilegio es poder decirte, Él es real. Él perdona nuestros pecados. Él nos reconcilia con el Padre. Y Él nos ofrece vida eterna. Los que querramos andar con Él, entonces afirmemos esta noche. Hermanos, están pasando muchas cosas alrededor nuestro que son desagradables, que son injustas, que son malas. El Señor nos está permitiendo ver lo feo que es este mundo. Siempre creo que Él nos lo está permitiendo para que empecemos a desprendernos un poquito de este mundo. Pero todo esto va a pasar. Lo que perdurará es tu relación con Él. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias porque tú escribiste tu ley en nuestros corazones. Y esa ley da testimonio por medio de nuestras conciencias, de aquellas cosas que sí son agradables a ti y aquellas que no lo son. Por la libertad gloriosa que nos has dado a través de tu muerte y resurrección. Porque cuando tú resucitaste, dice la palabra, y ascendiste a los cielos, llevaste cautiva la cautividad. Y desataste desde el cielo dones a los hombres. Tu Espíritu Santo vive en aquellos que te hemos dicho, sí te creemos. Y ese Espíritu Santo quiere perfeccionar nuestras vidas. Ese Espíritu Santo está trabajando para que nosotros reflejemos la imagen tuya, Señor Jesús. Esta noche, Señor, te estoy pidiendo junto a los que estamos aquí, aquellos que somos tus hijos. Señor, ten misericordia. Señor, continúa haciendo tu obra. Señor, no te detengas. Señor, danos el gozo de poder un día estar delante de ti con vestiduras blancas, puras, limpias y alabarte sin cansarnos. Alabarte por quien eres. Alabarte porque nos has salvado. Alabarte porque tomaste mi pecado, el pecado de todo aquel que quiera creer en ti y del mundo entero, pero solo se hace efectivo en aquellos que te creen.
Señor, esta noche ayúdanos a bendecir tu nombre, a agradarte y a vivir en contentamiento. A vivir diciendo gracias, Señor, porque no vamos al castigo eterno, porque tú nos has lavado y nos has traído perdón de nuestros pecados. Esta noche oro, Señor, intensamente por cualquier persona que esté aquí que aún no te conoce. Por muchos que vienen y nunca se deciden. Por otros, Señor, que vienen a veces o que quizás vienen hoy por primera vez. Oro para que tu misericordia los toque, los alcance, para que quieran tu amor. Para que cada uno, Señor, crea y reciba vida eterna. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo ahora mismo y gracias por lo que harás. Gracias por ser bueno, benigno, misericordioso, compasivo. En el nombre de Jesús. Y todo el que ha recibido perdón de sus pecados, yo quiero que por favor usted en este momento se ponga de pie y usted le dé las gracias al Señor en voz alta. Suba nuestra alabanza genuina a Dios. Démosle gloria, gloria, gloria a aquel que nos ha salvado. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice con tu alma al Señor. Porque su sangre, su vida, nos ha dado derecho, hijos de Dios, bendecidos por Dios. Gracias, Señor. Que todo lo que nos aturde, todo lo que nos distrae, sea reprendido en esta hora. Y pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, si hay personas aquí que no te conocen, una vez más te digo, por favor, Señor, por favor, ten misericordia de ellos.